Hola, ¿cómo están? Los saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Hoy voy a dar inicio a la enseñanza número 538. El tema: ¿es pecado hacerse un tatuaje siendo cristiano? Voy a hacer esta enseñanza desde la perspectiva bíblica, obviamente, porque algunos cristianos creyentes y congregantes me han preguntado al respecto. Y yo personalmente creo que es tiempo de hablar con la base bíblica al respecto del tatuaje. Al fin y al cabo, cada cristiano creyente o congregante y también los no convertidos harán lo que ya decidieron hacer en su mente, basado en su libre albedrío. Así que tatuarse o no tatuarse es una convicción y por lo tanto una decisión que debe basarte en tus fundamentos personales. Por ejemplo, en mi caso, yo decidí no tatuarme, pero como ya lo dije, ese es mi caso personal. Creo que esta enseñanza será de mucho provecho, así es que te invito a que traigas tu libretita de notas, busques un lugar cómodo, tranquilo, apacible y una bebida refrescante. No sé si en tu área está haciendo calor, pero en la mía está arriba de 100 grados. También te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos. Por fe, espero que te suscribas. Y si nos escuchas a través de Facebook, por favor, comparte y da un like. Así nos ayudas grandemente. Seguro que ya estás cómodo. Te abro mi primer énfasis. Los tatuajes hoy en día son muy populares, mucho más que nunca y en muchas partes del mundo. Y un número de cristianos creyentes y congregantes con tatuajes han aumentado dramáticamente en los últimos años. Y los tatuajes hoy en día ya no son exclusivos para las personas rebeldes, delincuentes. El nerviosismo de la rebelión históricamente asociado con los tatuajes está empezando a desaparecer. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por más que he indagado, yo todavía no encuentro nada acerca de si un creyente, cristiano o congregante, debería o no tatuarse. Por lo tanto, no puedo decir que el que se hace un tatuaje comete un pecado. Y debido al silencio de la Biblia en el Nuevo Testamento, el tatuaje cae en la categoría de área gris, o sea, ni blanco ni negro. Y los cristianos creyentes y congregantes deben seguir sus propias convicciones en este asunto y respetando a aquellos que puedan tener convicciones diferentes. Por lo que, como pastor, consejero bíblico y ministro de liberación, te daré una lista de principios bíblicos, pero generales, que deberías de considerar antes de tatuar tu cuerpo. Primero, en Efesios capítulo 6 del 1 al 2 leemos: los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. Para un menor de edad es violación de los deseos de sus padres y es bíblicamente sin fundamento, pero los tatuajes que hacen de la rebelión se consideran pecaminosos. Segundo, el adorno externo no es tan importante como el desarrollo del interno y no debe de ser
el centro de atención de un cristiano creyente o congregante. Estudia Primera de Pedro 3, del 3 al 4. Una persona que desea un tatuaje para llamar la atención o atraer admiración tiene un enfoque vano y pecaminoso en sí mismo. Tercero, Dios ve el corazón y nuestra motivación para cualquier cosa. Y todo lo que hagamos debe de ser para glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31. Las motivaciones para hacerse un tatuaje, tales como encajar, lucir, etcétera, 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 no glorifican a Dios. Y el tatuaje en sí mismo puede que no sea un pecado, pero la motivación para hacerse el tatuaje puede ser que sí sea un pecado. Cuarto, nuestro cuerpo, así como nuestra alma, han sido redimidos y pertenecen a Dios. Y el cuerpo del cristiano creyente o congregante es templo del Espíritu Santo. Estudia Primera de Corintios 6, del 19 al 20. ¿Cuánta modificación de este templo es apropiada? ¿Habrá alguna línea que no se debe cruzar? ¿Existe un punto en el que la proliferación de tatuajes en un cuerpo deja de ser arte y comienza a convertirse en mutilación pecaminosa? Estas preguntas deben de ser una cuestión de reflexión individual y de honesta oración. Número 5. Somos embajadores de Cristo, llevando el Evangelio de mi Señor Jesús y el mensaje de Dios a todo el mundo. Segunda de Corintios 5:20. Si tienes un tatuaje, tú, como cristiano creyente y congregante, yo te pregunto, ¿qué mensaje envía tu tatuaje? ¿Suma o resta valor a la representación de mi Señor Jesús, a la difusión de su evangelio? Número 6 o sexto, todo lo que no proviene de fe es pecado, según Romanos 14:23. Así que el cristiano creyente o congregante que se hace un tatuaje debe de estar completamente convencido de que es la voluntad de Dios para hacerse ese tatuaje y que tiene un propósito. Piénsalo mucho. Segundo énfasis. No podemos dejar la discusión de los tatuajes sin mirar la ley del Antiguo Testamento que prohibía los tatuajes. Lo puedes leer en Levítico 19:28. ¿Qué dice? Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, el Señor. La razón de la prohibición de los tatuajes en este pasaje específico que acabo de leerles no se indica, pero yo creo que el tatuaje fuera una práctica pagana relacionada con la idolatría y la superstición. Probablemente era común para los paganos marcar su piel con el nombre de algún dios falso o con un símbolo que honrara a algún ídolo. Por eso, en esa época, Dios exigió que sus hijos fueran diferentes, como se lo dijo en el mismo versículo. Yo soy el Señor. Y los israelitas le pertenecían, eran su obra y no debían llevar un tatuaje con el nombre de un dios falso en sus cuerpos.
Aunque hoy en día los cristianos creyentes y congregantes del Nuevo Testamento no están bajo la ley de Moisés, podemos tomar de este mandamiento el principio de que si un cristiano creyente o congregante decide hacerse un tatuaje, nunca debe de ser por razones supersticiosas o para promover la filosofía mundana. Tercer énfasis. Aquí voy a explicarles un poquito más, pero muy breve, lo que dice el único versículo de la Biblia que menciona algo de tatuarse. ¿Sabes a qué versículo me refiero? Respuesta. Si no lo sabes, a Levítico 19:28. Quiero decirte que mi comentario lo baso en que yo analicé el contexto histórico y cultural en el que, de acuerdo a su género, este versículo fue escrito, pero considero elemental lo que la Biblia dice al respecto. Y hoy voy a utilizar la Nueva Versión Internacional. Y ahí lo leemos así: no se hagan heridas en su cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. En su contexto histórico, quiero decirles que Levítico fue escrito hace más de 3000 años y en una época en la que la marcación del cuerpo era muy común en muchas culturas. Pero en esa época los tatuajes estaban frecuentemente asociados a prácticas paganas y de cultos idólatras, y los que se marcaban el cuerpo eran vistos como una manera de adoración a sus dioses, paganos obviamente. Y fue precisamente por esta razón que Dios dio esta recomendación, que los israelitas, para que se distinguiesen de los demás pueblos. En esa época, muchas personas, según su cultura, y aún en estos tiempos todavía es lo mismo, personas se hacen tatuajes como parte de rituales paganos. Y si lo haces bajo esa perspectiva, tu tatuaje representaría una dedicación a la idolatría. Así, dependiendo de las circunstancias, el significado o la intención, ciertos tatuajes se podrían considerar un pecado. Es en esta razón por la que muchos interpretan que Levítico 19:28 condena los tatuajes que se realizaban como parte de rituales paganos, cultos religiosos y homenajes a los muertos. Sin embargo, como ya te lo dije, yo ya lo he estudiado a fondo y les digo que la Biblia no es explícita o contiene una condenación directa o explícita de los tatuajes en sí. Pero lo que sí dice la Biblia en varios versículos es que debemos cuidar mucho nuestro cuerpo y dar buen testimonio. O sea, que como cristiano creyente o congregante tenemos algunas responsabilidades con nuestro cuerpo. Estudia Primera de Corintios 6 del 19 al 20. Ahí lees: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es un templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados y el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Romanos 12, del 1 al 2, dice: así que, hermanos,
Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos son algunos de los pasajes que nos recuerdan que debemos cuidar nuestro cuerpo. Ya son un regalo de Dios y también el templo del Espíritu Santo. Cuarto énfasis. Voy a cerrar esta enseñanza con una conclusión. ¿Puede entonces un cristiano creyente o congregante hacerse un tatuaje? Respuesta. En la gracia del nuevo pacto, la Biblia no prohíbe específicamente los tatuajes, pero nos advierte que no todo lo que es permitido es lo que nos conviene. Así que yo te recomiendo que antes de hacerte un tatuaje, debes considerar A. ¿El tatuaje glorifica a Dios? B. ¿Qué tanto me conviene? Ahora bien, si llegaste a los pies de mi Señor Jesús, ya tatuado en tu cuerpo, entrega ese sentir a mi Señor Jesús y el tatuaje seguirá ahí, pero tú dormirás tranquilo, sabiendo que fuiste lavado con la sangre de mi Señor Jesús y tu cuerpo espiritual es el que entrará a la eternidad. Buen Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Creo que tú la dirigiste muy bien explícita. Te doy gracias, Padre, por guiar a los que tienen dudas, los que se han tatuado y se han arrepentido, los que están por tatuarse y lo están pensando. Te pido que tu Espíritu Santo los redarguya, los guíe y los atraiga especialmente hacia ti, Padre. Y yo te doy gracias por el privilegio de enseñar del Ministerio de Liberación. Te doy gracias porque a ti te ha placido, Señor, que siga adelante con las enseñanzas. Te ruego por el Ministerio de Liberación. Te ruego por los que no te conocen. Y te ruego que los atraigas hacia ti con lazos de amor. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús y el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.